tema de la clase 9, pero nos hemos tenido que extender porque hemos estado hablando de los diferentes tipos de dolores, ¿verdad? Hay muchos, pero hemos hablado de los más que yo he atendido en mi oficina de consejería y cómo trabajar con eso, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles fueron los primeros dos que tocamos? ¿Cuáles fueron los primeros dos dolores que tocamos? ¿Ah? El primero tiene que ver con qué? Con el niño interior, ¿se acuerdan? ¿Sanando qué? El niño interior. Y el miércoles pasado, ¿qué fue cuál fue el dolor que tocamos? Al abuso. Hablamos del dolor del abuso, que fue tanto del abuso físico, emocional, sexual, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de cómo sanar el dolor cuando llegan las pérdidas. Hoy vamos a hablar de las pérdidas, del dolor causado por las pérdidas. Le voy a invitar a que vaya conmigo al Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18. Mira, hoy yo puse las letras para que Miguel las viera. Mire, olvídense de la presentación y síganme a mí. Sí, porque esa es el único slide que tengo de esa presentación, así que no vamos a movernos nada. Yo voy a hablar de otras cosas también. O sea, voy a hablar bajo ese tema, voy a traer otras cosas que no están en la presentación. ¿Qué tú necesitas? No, tú eres el microfonero. Oye, tú eres el microfonero. Ok, pues vamos a buscar primero Salmo 34, verso 18. ¿Quién lo tiene? Allá, mira, microfonero, acá, por favor. Salmo 34, verso 18, y dice. La palabra de Dios dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Salmo 34, 18, ¿estás seguro? 34, no, 35, perdón. Dale, 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy bien, hay una versión que dice que Dios salva a los de espíritu abatido. Me gusta esa versión, de espíritu abatido, ¿verdad? Así que hoy quiero concentrarme en esos casos, ¿verdad? En que se ha tenido una pérdida muy importante o varias pérdidas significativas y la persona queda con el miedo de que va a seguir perdiendo en la vida. ¿Ok? De hecho, yo quiero que usted sepa que eso yo lo veo comúnmente. A veces en mi oficina, en los procesos de consejería, muchas personas a veces van a terapia por un asunto de una pérdida, ¿verdad? Que tuvieron. Llámese la pérdida que sea. Ahorita vamos a hablar de 10 tipos de pérdidas diferentes como parte de la clase. Pero veo muchas personas que vienen a mi oficina por asuntos de pérdida. Y yo quiero que usted sepa, de hecho, yo quiero que usted sepa que el 80% de las depresiones están asociadas con pérdidas. ¿Sí? El 80% de las depresiones están asociadas con algún tipo de pérdida. Así que es frecuente escuchar que la persona tiene pensamientos recurrentes de que va a seguir perdiendo y recrea en su mente otra pérdida futura. Y este fenómeno ocurre especialmente cuando la pérdida fue inesperada. Porque hay pérdidas que son inesperadas. Y hay otras pues que son esperadas. Pero cuando las pérdidas son inesperadas es cuando más choca, cuando más causa dolor y donde tenemos que trabajar con más fuerza con esa persona y con más insistencia e intencionalidad para que podamos sacar a la persona y no caiga en esos estados profundos de depresión. ¿Ok? Por ejemplo, esas pérdidas inesperadas pueden ser un accidente, un asesinato como el que vimos en estas últimas semanas,
¿verdad? ¿Cuántos vieron el mensaje de la esposa de Charlie Kirk? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Qué valentía, ¿no? Y a 11 días, eso fue a 11 días de la pérdida y del asesinato vil de su esposo. Ella se paró allí y habló a sobre 70,000 personas físicamente allí, sobre 100 millones alrededor del mundo, viendo a través de streaming. Pero eso es un buen ejemplo. Ahí usted tiene un buen ejemplo, ¿verdad? Un buen caso de estudio donde obviamente esto fue una pérdida inesperada y una pérdida dolorosa, inesperada, porque no había indicadores previos de que, ¿verdad?, eso fuese a pasar, sino que fue de momento. Y eso es un shock, un cantazo fuerte para ella. Así que hay que tenerla en nuestras oraciones porque ella tiene que con la ayuda de Dios, porque ella se ve que es una mujer de mucha fe, que ama a Jesús y que tiene una relación tremenda con el Señor, orar para que se rodee de personas que la puedan bendecir, que la puedan ayudar, que la puedan ayudar a salir de ahí, porque acuérdate que este golpe de la pérdida para ella no es para ella sola, es para sus dos niños, la nena y el nene, y para los papás de los suegros de ella, ¿verdad? La hermana de Charlie también. O sea que hay muchas cosas y yo me imagino que ellos tienen que tener un batallón de gente que están ayudándoles, trabajando, pastores, amigos, gente que se han puesto a la disposición, a profesionales incluso aún de la salud emocional y mental que deben estar ayudando a eso. Pero eso es una pérdida inesperada y ella obviamente apenas está en ese proceso de asimilar la realidad. Acuérdese que al ser una pérdida así, pues empieza todo ese proceso. Usted cuando le escucha hablando, que ya habla cosas de él, usted ve rápido cómo le pega duro. Él me dejaba notas los sábados. Entonces ya usted sabe ahí que cuando llegan los sábados para ella va a ser un día difícil. ¿Ve? Él me llamaba a tal hora, ya usted sabe que, o sea, cuando ella llega allí al estudio, que ve la silla vacía de él, donde él se sentaba a hacer el programa, cuando llega a su casa, donde él se sentaba a comer, su cama al lado, o sea, todo ese tipo de cosas, eso es un proceso fuerte, fuerte de pérdida. Y por eso es que yo le dije que el 80% de las depresiones están asociadas con algún tipo de pérdida. ¿Ok? Y mayormente ese tipo de pérdidas es bien fuerte, es bien duro. ¿Ok? Imagínate los niños que también padres que han perdido a su hijo en una piscina, dejados en los carros. Ajá. Yo he sabido de gente que Yep. se ha vuelto loco. No, y también ella ahora mismo en este proceso de pérdida, el tener que ser fuerte ante sus chicos. ¿Verdad? Porque los nenes no entendieron lo que pasó. Son bebés, son niños, no entendieron. Y ella pues le explicó, no, papi está en un viaje, porque como él viajaba tanto, papi está en un viaje con Jesús, en un business. Exacto. Exacto. Enterados, exacto. Según ellos vayan creciendo, pues van a ir enterándose y eso es otra cosa. Ahí tiene que haber otro proceso de acompañamiento pastoral, porque cuando esos nenes sepan, papi, ¿qué? Me lo mataron, ¿y quién me lo mató? ¿Y cómo fue? Cuando vean las imágenes, o sea, y vean el memorial, o sea, eso va a ser duro porque empiezan las preguntas, pero ¿y por qué me dejaron? ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Por qué me dejaron sin papá? ¿Por qué? O sea, mucho, y todas esas cosas hay que trabajarlas, se necesita mucha sabiduría de parte del Señor y oración para trabajar con estas cosas. ¿Ok? Así que eso es parte de lo que ocurre, ¿verdad? Las cuestiones de las pérdidas inesperadas, un accidente, un asesinato, un divorcio inesperado, cuando no hubo indicadores previos, recibir palabras como me quiero divorciar, cuando usted veía que todo estaba bien y como, pero yo pensaba que la cosa estaba bien y de momento vino eso, ¿no? O la cancelación de una boda, etcétera, etcétera. O sea, de forma repentina, eso obviamente lo que causa es que se le mueve el piso a cualquier persona. ¿Ok? Ahora, el salmista expresó lo siguiente. El salmista dijo, me empujaron con violencia para que cayera, pero me ayudó Dios. Me empujaron con violencia para que cayera, pero me ayudó Dios. ¿Ok? Y de la misma manera que el salmista dice esto, me empujaron con violencia para que cayera, pero me ayudó Dios. De esa misma manera,
así también tú puedes experimentar la ayuda de Dios en tus momentos de pérdida. Y eso es importante que lo tengamos presente, ¿ok? Muchas personas que han sufrido pérdidas desarrollan algo que yo me he dado cuenta, y es que desarrollan ansiedad al pensar que van a seguir perdiendo cosas, ¿verdad? Desarrollan un tipo de ansiedad porque rápido, bueno, es que olvídate, perdí esto, pues ahora en algún momento me van a dar otra noticia que pierdo, ¿verdad? Y hay quienes al perder una relación, por ejemplo, parental, desarrollan apegos, ciertos apegos muy fuertes, con otras figuras que se encuentran en el camino, ya sea mentores, amistades, ¿verdad? Y cualquier cosa que amenace esas nuevas figuras en sus vidas, pues obviamente provoca como si fuese una crisis, porque lo interpretan como lo siguiente. Yo he escuchado esta frase y la escribí aquí, es: otra vez me van a quitar, otra vez voy a perder. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Otra vez me van a quitar, otra vez voy a perder. Así que esto se conoce, eso que usted escuchó, otra vez me van a quitar, otra vez me van a perder, esa mentalidad. Eso se conoce como transferencia. ¿Okay? Esa transferencia. De hecho, a nivel clínico, cuando usted estudia esto a nivel clínico, se explica como una asociación inconsciente. ¿Qué significa eso? Que ese mentor o ese líder con el que tú te has identificado, que se convierte, vamos a decir, en tu papá, ¿verdad? Se convierte en tu persona de modelo, o tu mamá, o pareja que se perdió. Eso genera obviamente lo que se llama relaciones de dependencia o incluso de codependencia. Entonces el cerebro, por medio de la memoria, es importante que usted entienda esto, por medio de la memoria activa otra vez el dolor y el temor. ¿Okay? El cerebro nuestro es poderoso. Por eso es que la batalla es en la mente. ¿Okay? Activa el dolor y el temor relacionado a ese trauma que viviste. ¡Pup! Voy y lo recuerda, lo trae a colación. Entonces, ¿por qué? Porque ese trauma o ese evento fue obviamente un evento que marcó algo en tu vida que ahora te está causando una ansiedad por la posibilidad de que pueda repetirse. ¿Me entiende hasta ahí, verdad? Ok. Sí, y empieza lo que empieza a ocurrir en la vida de una persona que está pasando eso, empieza a ocurrir algo que se llama el miedo irracional. ¿Ok? Eso tiene un nombre médico que se llama la tanatofobia. Tanatofobia, el miedo irracional a la muerte es tanatofobia. ¿Ok? En algunos casos, cuando tú tienes personas así que piensan, pero otra vez voy a perder, otra vez me van a quitar, otra vez esto, empiezan a desarrollar estos miedos irracionales, por ejemplo, hacia la muerte, que es lo que se conoce como tanatofobia, un miedo irracional a que alguien cercano a uno mismo se va a morir, ¿verdad? La persona hace recreaciones mentales constantes, aunque no hay evidencia médica real, pero hace recreaciones mentales, ¿verdad? De la situación. Ese pensamiento distorsiona las emociones, la espiritualidad y las relaciones. ¿Ok? Así que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de tanotofobia. Una madre puede impedir, escuche esto es un ejemplo de tanotofobia. Una madre que tuvo una experiencia de trauma con uno de sus hijos, de pérdida o algo, ¿verdad? Desarrolla una tanatofobia y esa madre puede empezar a impedir actividades normales con los hijos que le quedan vivos. Por protegerlo. ¿Ah? De sobreprotección. Si el hijo murió en un accidente de carro, no te montes en el carro. Si murió en un accidente de avión, no nos montamos en un avión. Si murió ahogado en una piscina, en la playa, no vamos a la playa, no vamos. Y todo ese tipo empieza la tanotofobia. ¿Ok? Y eso es una situación que hay que trabajarla con mucha consejería, con mucha ayuda. ¿Okay? Así que ese es un ejemplo. Una madre con tanotofobia puede impedir actividades normales a sus hijos. Otros dejan de viajar, ¿verdad?
de guiar o de hacer actividades cotidianas por un miedo irracional a morir. ¿Verdad? Un miedo irracional a morir. Así que dejan de vivir, y esto es bien importante porque es como que una dicotomía, pero es bien interesante porque dejan de vivir por temor a morir. ¿Me entendió? Dejan de vivir por temor a morir, o incluso, que esto es lo peor, obstaculizan la vida plena de los demás. ¿Ok? Que le rodean. Obstaculizan la vida de los demás. No, en este caso de los más, de sus hijos, si ¿verdad? Todavía los está criando, los exime los limita de cosas o de experiencia. Ajá. De hecho, esto es tan delicado cuando hablamos del asunto de las pérdidas, porque también este ejemplo que le acabo de dar de la tanatofobia puede llevar a la persona, y yo los he visto en mi oficina, puede llevar a la persona a aferrarse, escuche esto, a aferrarse al dolor y a la culpa. Aferrarse al dolor y a la culpa. Algunas personas dejan de vivir o incluso se abrazan al dolor, ¿verdad? Que son casos extremos. ¿Ok? Mire, voy a hablar de un casito extremo. Vamos a dar ejemplo aquí. Escribí una frase nada más para que usted tenga el contexto y la imagen en su mente. Un casito extremo. Una mujer que décadas después de un divorcio seguía repitiendo a diario lo que me hizo el papá de los nenes. Lleva 30 años, 25 años divorciada y cada vez que habla con alguien, porque lo que me hizo el papá de los nenes. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado eso? Porque lo que me hizo el papá de los nenes. Porque lo que me hizo el papá de los nenes, lo que me hizo la mamá de los nenes, lo que me hizo Eso, escúcheme, le estoy dando una clase aquí de ayuda y consejería. Eso es una persona que está aferrada al dolor. ¿Ok? Y a la culpa. Aferrada al dolor. Porque cuando tú le preguntas, pero ven acá, ¿hace cuánto tiempo pasó eso? No, muchachos, hace como 30 años, pero lo que me hizo el papá de los nenes. Y tú dices, hello, o sea, hace 30 años, muchacha, bota ese golpe. ¿Entiendes? Exacto. Pero oiga y yo lo vi, este otro caso es una mujer que celebra cada año el aniversario de la muerte de su hijo como si fuera un cumpleaños, cargando un profundo sentimiento de culpa. Cuando usted ve a una persona con ese dolor profundo ahí, es que se abrazó al dolor, a ese sentimiento de culpa. ¿Quién rayos celebra el aniversario de muerte? Pero esta persona que yo le estoy diciendo, que obviamente yo conozco, no voy a mencionar, literal, compra un bizcocho y celebra. Exacto. Porque una cosa es, por ejemplo, sí, porque una cosa es tú recordar, pues mira, hoy fue y uno recuerda, ¿verdad? Heavenly Birthday, exacto, Heavenly Birthday, exacto. Y yo quiero que usted sepa algo, mire, en mis procesos de ayuda a la gente y de consejería, yo me he dado cuenta que los sentimientos de culpa son los más difíciles de superar. Son los más difíciles de superar. Cuando he trabajado con gente que tiene sentimientos de culpa, yo literalmente yo siento cuando trabajo con ellos y el tiempo que trabajo con ellos como que me dreno emocional y espiritualmente porque es bien difícil tú sacarlos de ahí. Arrancarlos de ahí es bien difícil. ¿Y usted sabe por qué es bien difícil superar eso? Porque cuando es un sentimiento de culpa, el dedo acusador eres tú mismo.
Exacto. Y como eres tú mismo, tú vas con ti mismo a la cama y te miras a ti mismo en el espejo. No es como otra persona que la dejaste de ver, sino que te ves a ti. Entonces, ¿qué pasa? Esos sentimientos de culpa son los más difíciles de superar porque el dedo acusador viene de uno mismo. Por eso es que en esos casos el autoperdón es bien importante. Perdonarse uno mismo. ¿Ok? Es bien importante. Y los sentimientos de culpa por la falta de perdón propio son bien difíciles de trabajar. No imposibles, porque para Cristo no hay nada imposible. Pero es bien difícil. Porque la persona sigue viéndose con culpa y con culpa y con culpa. Y uno tiene que trabajar la identidad, tiene que ir demoliendo con la palabra esos sentimientos y esas mentiras que el enemigo levantó como muro. ¿Ok? Sí que el autoperdón es clave. Yo he escuchado frases de personas en este problema de la falta de autoperdón y de la culpa, que muchos se imponen el mandato de no volver a ser felices porque no se lo merecen. Yo no voy a ser feliz porque yo no me lo merezco, ¿verdad? Yo no me lo merezco ser feliz. Yo toda la vida he vivido esto, aquello, lo otro, Por eso es que ese tipo de casos es bien difícil de trabajar, no imposible, pero son los que más trabajo dan para uno sacar a la persona de ahí, ¿verdad? Se da mucho también en los casos de violencia doméstica. El sentimiento de culpa. Yo soy la culpable. Él me pegaba por culpa mía, porque yo lo provocaba. Yo no soy buena esposa para nadie. Y él me ha dicho que yo jamás seré feliz con nadie porque yo soy el único, él era el único hombre que me comprendía, que te comprendía tanto que te daba pela. Caen en ese círculo. Y entonces ese sentimiento de culpa tiene que ver mucho con la valía, con el valor. ¿Sí? Pero por eso murió Cristo en la cruz. Y Dios te saca de ahí en el nombre de Jesús. ¿Ok? Da trabajo, pero se trabaja y yo he visto gente salir de ahí. ¿Ok? Y de hecho, hay gente que cargan eso por años en su vida, años. Yo trabajo en un casito que Julie sabe quién es, que ayudamos mucho aquí. Una persona ya de edad, pero cargando con eso. Que obviamente se vino para acá porque el esposo le daba pela. Pero contigo con eso ella decía, es que por culpa mía, porque yo soy, y yo no. Yo le decía, no me vuelvas a mencionar de que es por culpa tuya. Porque nada justifica eso. Eso no es tu culpa. Eso es una mentira de Satanás la que estás creyendo en tu mente. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, mira, te cayó el papel. Toma mucho tiempo la persona salir de este círculo. Siempre va a depender de la persona. Dios lo puede hacer en un instante, pero siempre va a depender de cuánto se aferre la persona a ese sentimiento. Si la persona decide aferrarse y seguir entreteniendo eso en su mente y en su corazón, o alimentándolo, exacto. Pero eso es que hay que trabajar mucho. La palabra de Dios es el martillo que va trabajando eso. Ok. Ajá, yes. Uh-huh. Okay, let's ask the question again with the microphone because we have people that are gonna be listening to you. That way we can answer. And that's an excellent question. And I have the answer for you. Go ahead. Go ahead. Say it again. Say your question. You said why it's so difficult? My question is, why is it so difficult for people on the outside world to understand that domestic violence is
real. Like it's not, it's something you can get out of, but at the same time, it's not as simple as mentally you think it would be. The reason for that, the people that think that way is because they never been on that. Porque nunca han estado en esa situación. Por eso es que no lo entienden. Nunca han estado bajo esa presión y bajo esa cárcel. Exacto. Por eso es que muchas personas que a veces dicen, pero ella debió haber dejado. No es tan fácil como tú piensas. Porque esas dinámicas de violencia doméstica son, para mí, en mi opinión personal, esencialmente son bien diabólicas y satánicas. Y mucho trabajo mental, de mucho manipuleo mental y emocional. Y el maltratante sí, suele muchas veces manipular, aislar a la persona en todas las áreas, física y económicamente. Por eso es que a la persona se le hace difícil salir y la gente de afuera no lo entienden. Lo ven como que, yo hubiese hecho esto, sí, porque tú no estás ahí. ¿Ok? Ajá. No, para nada. Todo el que dice esos comentarios no sabe, nunca lo ha vivido, punto. Nunca lo ha vivido, porque el hombre que es maltratante de verdad, hay una sabiduría terrenal y diabólica que esa gente tiene, donde aíslan a la persona de la familia, la controlan económicamente, emocionalmente. Entonces, cuando la persona quiere salir, aunque quiera salir, va a pensar, sobre todo si tiene niños, ¿y a dónde me voy con los nenes? Y no tengo dinero, ¿y qué voy a hacer? ¿Ves? Ajá. Yes. Sorry, I have another question related Yes. to this. So, why could it be that even though someone could be in a domestic violence relationship and they do fear their partner, but this person still has, I guess, to an extent, the ability of doing things that could jeopardize and make the situation even worse? But is it normal, or is it just because of the whole scenario that they're willing to go out and do something that's wrong, even though they know that there could be other extra more consequences on top of the ones that already are there? Yes, because it's a situation of control. Am I making sense? Manipulation. You know, like they still are doing wrong things, quote unquote, outside of the relationship, even though they're taking the risk of when they come home, it could be 3 times worse. Sí, porque están buscando la manera de botar el golpe por algún otro lado. ¿Entiendes? Y es un ambiente muy oscuro. Y sí, cometen esos errores. Si la otra persona se entera, pues tú sabes que la cosa va a ser peor, ¿verdad? Pero la persona ya llega a un punto que I don't care. You know? Ya this is my life. Entran en lo que se llama la resignación. Resignation. No me importa, ya que me mate, ya que haga lo que quiera, ya yo tengo que... Y eso es una situación bien difícil para estar y bien peligrosa. Personas que están en esos casos así, yo siempre les recomiendo busquen ayuda. ¿Ok? Busquen ayuda con gente que sepa cómo ayudarlo, ¿verdad? Con experiencia para poder salir de ahí. Y la salida tiene que ser planificada. ¿Ok? Yo le voy a contar una historia que yo viví en Puerto Rico, ayudando a una persona. Esta era una pareja, ¿verdad? Ella era víctima fuertemente de violencia, tenía 3 niños. Y el hombre, pues, era bien violento, le pegaba fuertísimamente, la controlaba todo económicamente, emocionalmente, you name it. Ella había empezado a visitar la iglesia, pero él no. Él la buscaba, la dejaba. Se empezó a ver el patrón, ¿verdad? De todo esto se le notaba a ella. Podíamos notar en el rostro de ella que había algo que no estaba bien. Cuando ella decide buscar ayuda, que lo hizo durante un culto de domingo, ¿verdad? Porque era el momento donde ella estaba allí sola
y no podía hacerlo después del culto porque el marido iba a decir, ¿por qué te tardaste? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Que logra hablar con el pastor y le cuenta lo que está pasando. El pastor le dice, ¿tú quieres ayuda? Sí. ¿Tú quieres salir? Sí. Ok, te vamos a ayudar. Entonces, lo que se hizo fue que se planificó un domingo que él la traía al culto, ¿verdad? La salida de ella, ¿no? Ese día que ella llegó, pues detrás de la iglesia había policía, ya habían trabajadores sociales que se habían llamado y ya había un hogar de mujeres maltratadas que la representante había venido ya para llevarla. ¿Ok? El plan era el siguiente, como él te viene a recoger, él va a esperar mucho y se va a bajar para buscarte. Vamos a dejarlo que se baje. Cuando él llegue a buscarte, yo le voy a decir, sí, ella está en la oficina, vente para que la busques, que está en la oficina. Y en la oficina lo va a estar esperando la policía. Y así se hizo. Ya ella la habían sacado y a los niños, pum, fuera. Él llegó, estoy esperando a ella. No, ella está allí, entra allí. Y hasta cuando la abrió, ahí la policía lo cogió, pum, lo arrestó. Vente con nosotros. Y se acabó. Eso fue tremendo. El tipo insultó, le dijo al pastor que le iba a matar, que un montón de cosas. Pero son riesgos que hay que hacer por la vida de esa madre y de esos niños. Sí. Porque lo que pasa es que a veces va a favor de la mujer. Cuando llega el juicio, ella quita los cargos, se cae el cargo. Sí, exacto. Por eso es que hay que estar bien. Sí, pasa mucho. Automáticamente el Estado coge el caso y no hay previo que ya Sí. quítale Sí, aquí es diferente. Aquí el Estado, muchacho, le pone la aplanadora al tipo inmediatamente. Sí. La responsabilidad. Muy bien. Son las 8:08. Le voy a dar 10 tipos de pérdida que hay. ¿Okay? Vamos a hablar de 10 tipos de pérdida. ¿Estamos listos? Ok. Vamos para encima. Ok. La primera pérdida y la primera que causa, de los más dolores que causan esa primera pérdida, es la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte de la pérdida de un ser querido. ¿Ok? Pastor, ¿hay ejemplos bíblicos de eso? Va, un montón. El primero que te puedo dar es Job capítulo 1, versos 18 al 21. Job perdió a sus hijos y todo lo que tenía de un día para otro. ¿Ok? Otro ejemplo, Marta y María, que perdieron a su hermano Lázaro, ¿verdad? Pero hay una promesa en la Biblia que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Okay? Bienaventurados los que lloran y ellos recibirán consolación. La pérdida de un ser querido siempre es fuerte. El proceso va a ser diferente basado en cómo esa persona fallece. ¿Cómo es que hubo esa pérdida? Si fue algo que ya se esperaba, porque la persona estaba enferma, estaba batallando con su salud, pues ya la pérdida duele, pero ya no es como que tan, pero cuando es de repente, de momento, pues es más difícil salir, pero no es imposible. Exacto. La pérdida de un ser querido. ¿Estamos claros ahí, verdad? ¿Cuántos han tenido ese tipo de pérdida en su vida? Levante la mano. Muy bien. Ok. Segunda pérdida es la pérdida de la salud. ¿Ok? La pérdida de la salud. Por ejemplo, hay un ejemplo bíblico, 2 Corintios 12, 7 al 9, el apóstol Pablo, el aguijón en la carne. ¿Recuerda cuando Pablo dice, ¿qué le he pedido a Dios que me quite este aguijón en la carne? Y Dios me ha dicho, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Todavía al sol de hoy no se sabe cuál era el aguijón en la carne. Mucha gente especulan que esto, que lo otro, que ta. Algunos dicen que era que
que Pablo obviamente tenía problemas de la visión, estaba quedándose ciego y ese era supuestamente su aguijón. Otros dicen que eran las pesadillas que él tenía, que le venían a la mente por cuando antes de ser cristiano, que mató tantos cristianos, pues ese PTSD que le daba, ¿verdad? Como le llamamos ahora, y que Dios le decía, eso es lo que te va a mantener humilde, a pesar de todas las revelaciones que yo te he dado, tú sabes, pero no sabemos, o sea, esto son especulaciones, no sabemos. Pero la pérdida de salud es una pérdida cuando tú estás bien y de momento pierdes la salud, te enfermaste por algo y obviamente tu salud se ve afectada, te limita. O sea, todo ese tipo de pérdida de la salud también es un reto y causa un dolor porque empieza uno a sentirse como que no funciona, que devaluado, que no, tú me entiendes, que uno no puede valerse por sí mismo, que uno, o sea, hay muchas cosas que se dan en ese proceso, la pérdida de la salud. ¿Ok? Tercera pérdida. Está la pérdida de un matrimonio. ¿Ok? Divorcio o separación. Pastor, ¿y qué ejemplo en la Biblia hay de eso? Bueno, Juan capítulo 4, 17 al 18, la mujer samaritana. ¿Ok? Había tenido 5 maridos y el que tenía no era su esposo. ¿Ok? El Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La pérdida de un matrimonio siempre, mire, la pérdida de un matrimonio es prácticamente como si fuese la pérdida de una persona en términos de muerte. Bueno, Es un luto, dice una amiga mía ¿ok? Es un luto. que para ella no es lo mismo. Ujú. Yo me digo, bueno, tú seguiste a Junior, ya Junior se fue, Claro. pero mi esposo sigue ahí. Ujú. Lo malo es que él está ahí, que yo lo estoy viendo todos los días. Y está con la arpía esa, no, mentira. Exacto. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, es más fuerte, sí. Es muy cierto. Así que la pérdida de un matrimonio es dura porque es algo que te mueve el piso completamente, sobre todo cuando hay niños. Ese proceso te deja en ocasiones como que en el limbo, en I don't know what to do, no sé por dónde voy, no sé qué voy a hacer, no sé cómo. O cuando no lo esperas, que de momento táquete, ¿verdad? Esas cosas pasan. Yo aprendí una técnica con mi pastor Rey, ¿verdad? Que él me contó de una consejería que le estaba dando a una pareja en un problema serio matrimonial. Ese tío tuyo es tremendo. Estaba dando la consejería y él llevaba varias consejerías. Y después de varias consejerías, el marido apareció un día por allí y le dije, pastor, yo me voy a divorciar. Yo me voy a divorciar porque yo no voy a seguir con esto, yo sigo enamorado de la secretaria mía y yo me voy con la secretaria mía y yo me voy a divorciar. Se acabó. Así que no pierde el tiempo conmigo. Y qué pastor Rey le dice, de verdad, pero tú estás seguro de esto que tú quieres hacer. O sea, tú estás bien seguro de esto. Sí, yo estoy seguro, esa es la mujer que me va a hacer feliz, ya yo no amo fulano, va. Y él le dice, bueno, pues está bien, yo voy a estar orando por ti, que se te haga imposible aún acostarte con esa mujer. Que tengas las peores noches de tu vida. Que nada de lo que quieras hacer y entonces a la lujuria mental la puedas lograr. Nada de eso. Yo voy a orar para eso. ¿Cómo usted va a orar por eso? No, yo voy a orar por eso. Claro que sí voy a orar por eso. Oye, usted puede creer que funcionó eso, porque el tipo después terminó no divorciándose porque dijo, no, mira, no, el pastor me dijo esto, pero es verdad, me ha pasado esto, otro, y el matrimonio se restauró. ¿Ok? La oración, ese tipo de oración funciona. ¿Ok? Como decimos a veces de nuestros hijos, Padre, no lo dejes pecar en paz. Incomódalo, Espíritu Santo, inquiétalo. ¿Entiendes? Ok, la pérdida de un matrimonio. La cuarta pérdida es la pérdida de trabajo o de sustento económico. Ok, ese tipo de pérdida del trabajo o del sustento económico también es un golpe, es un mover del piso en la gente. Hay un ejemplo bíblico
sobre eso, y es José cuando fue vendido como esclavo y perdió su hogar y su seguridad. ¿Ok? José perdió su hogar y su seguridad. Ahora, para aquellos que han vivido la experiencia de pérdida de trabajo, de sustento económico, la palabra es clara en Filipenses 4:19, que nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero sí, las pérdidas de trabajo y las pérdidas del sustento económico pueden traer ansiedad, pueden traer falta de sueño, pero tenemos que entender que si estamos en el Señor y esa pérdida de trabajo no fue algo que usted provocó, sino que fue sencillamente, ¿verdad?, lo que ocurrió, porque la compañía estaba cortando gastos y personal o reestructuración o lo que sea, esas cosas pasan. Y las empresas tienen derecho a hacer eso porque son empresas y ellos deciden, ¿verdad?, cómo manejan sus negocios. No podemos culparlos por eso. Pero, pues, los que creemos en Cristo tenemos que entender que el Señor suplirá nuestras necesidades y que otra puerta el Señor abrirá, ¿verdad? Otra puerta el Señor abrirá. La quinta pérdida, esta es la pérdida, dime. Filipenses, eso que te dijo 4:19. Eso fue lo que te dijo Julia ahí. 4:19. Ok, número 5. Está la pérdida de amistades o la traición de una amistad. Pérdida de amistades o la traición. ¿Y dónde en la Biblia hay ejemplos de eso? Bueno, Jesús fue traicionado por Judas, uno de los 12, que comía con él en la mesa, que le manejaba las finanzas al ministerio, y lo traicionó, lo entregó a los enemigos. Y la palabra o la promesa en la Biblia para eso está en Hebreos 13:5, que dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Verdad? La pérdida de amistades o de traición. No puede tener esa experiencia, ¿verdad? Uno pierde amistades por muchas razones. Y de hecho, cuando uno viene a Cristo, hay momentos que uno pierde muchas amistades, pero esas pérdidas son porque a veces el Señor dice: es necesario que pierdas esas amistades porque te voy a dar otras que te van a edificar y te van a bendecir y te van a ayudar a crecer, porque estas no te van a ayudar a eso. Eso es así. Eso pasa. ¿Ok? Esta sexta, quizás ninguno de los que estamos aquí la hemos experimentado, pero tenemos hermanos en la fe y personas que sí la han experimentado. ¿Ok? Y es la pérdida de la patria o el exilio. ¿Ok? Los hermanos venezolanos han vivido esto. Que tienen obviamente que salir de su país, exiliarse de su país, pérdida de la patria, when you are exiled from your country, ¿verdad? Los cubanos, ¿verdad? Y un ejemplo bíblico de eso, pues fue Daniel. Daniel es el ejemplo bíblico más brutal sobre eso. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en contra de su voluntad. Y de eso predicamos este año. ¿Cuántos se acuerdan de la serie de Daniel? ¿Verdad? Pero hay una promesa para eso y es Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin y una esperanza. 29:11. Así que la pérdida de una patria para las personas que han vivido eso, eso es bien fuerte. Porque muchas de estas personas no dejan su país porque quieren. ¿Ok? De hecho, en estos días yo estaba reunido con Julia aquí, que estábamos trabajando con lo de la vigilia, y vino el hermano que fumiga la iglesia, él es venezolano. Nos hemos hecho bien amigos, tremendo tipo. Y él cuenta, yo dije: es que yo tenía negocios en mi país, yo tenía esto, yo tenía apartamentos, yo tenía todo eso, y los tengo allá y yo tuve que dejar por venirme para acá porque un día, porque nosotros nos oponíamos al gobierno y al régimen, a mi esposa y a mis hijas se le pararon al lado en un carro 2 motociclistas y le apuntaron con una pistola y le hicieron
con una pistola. Y él cogió ahí fue que dijo, me voy del país. ¿Ves? So, yes. Oh, ellos están locos porque Petro le meta mano ahora mismo. Y lo cojan allí, lo saquen arrestado y todo y limpian eso allí. Mira, el muchacho que fumiga, el que fumiga, yo le dije, brother, si eso llega a pasar, yo te voy a llamar. Cuando eso pase, me dice, no me vas a conseguir porque voy a estar borracho. Dice, voy a estar borracho celebrando, no me vas a conseguir. No, y él mismo me dijo un día, yo regreso a mi país si eso pasa, yo regreso. Porque todos ellos todavía tienen la esperanza de que quieren regresar a reconstruir su patria. Muchos no han hecho el proceso por la esperanza de eso. Exacto. Así que la pérdida de la patria o el exilio. Daniel es el vivo ejemplo de eso. Número 7. La pérdida de independencia, o sea, tener que depender de otros. ¿Ok? Y el ejemplo bíblico que yo conseguí en cuanto a la pérdida de dependencia, el tú tener que depender de otros, pierdes tu dependencia, tu independencia, es 2 de Samuel capítulo 9, verso 3. Y es la historia de Mefiboset. ¿Alguien se acuerda de la historia de Mefiboset? 2 de Samuel capítulo 9, verso 3. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el amigo de David, que era lisiado de los pies. Y la razón por la que era lisiado, ¿cómo? Sí, la razón por la que Mefiboset era lisiado de los pies era que la que lo cuidaba, la nodriza, cuando los filisteos vinieron y atacaron y mataron a Saúl, el abuelo de Mefiboset, y a su papá, Jonatán, la nodriza lo agarró y salió corriendo porque los filisteos venían a invadir, y corriendo se tropezó y el nene se le cayó y se le partieron las piernas. Y él quedó lisiado de los pies. Y vivió aislado en una ciudad llamada Lodebar. ¿Ok? Y cuando David toma el trono como rey de Israel, lo primero que él hizo fue cumplir una promesa que él le había hecho a su amigo, a Jonatán. Y le preguntó a todo su séquito y su gente y le dice, ok, ¿quedará alguien de la casa de Saúl y de mi amigo Jonatán vivo a quien yo pueda hacer misericordia? Y todo el mundo se miró, pero alguien dijo, sí, hay un muchachito, se llama Mefiboset, es hijo de tu amigo ya fallecido, Jonatán. Y vive en Lodebar y es lisiado de los pies. Y él dijo, mándelo a buscar. Cuando llegaron a buscarlo, todo ese séquito de gente, él se asusta porque él piensa en aquel tiempo había esta costumbre, yo creo que usted entienda. En aquel tiempo era esta costumbre, cuando un rey destronaba a otro rey, eliminaba a toda la familia. Toda, para que no hubiese ni un vestigio de descendencia. Usted sabe que eso lo hacía la mafia también. Cuando tumbaban a un capo de la droga, mataban a toda la familia para que nadie pudiese tomar el control otra vez de eso. Pues cuando se ve que llega toda esa gente, dice, aquí me van a matar. Pero el que vino y habló con él le dijo, tranquilo, el rey te mandó a buscar. Ven. Y lo vistieron y lo sentaron en la mesa del rey y él habló con él y le dijo, tu papá era mi mejor amigo. Y yo le prometí a él que yo iba a hacer misericordia con la que quedara vivo y tú eres su hijo y vas a ser parte de mi familia. Y todos los días de tu vida, mientras tú ibas, vas a comer en la mesa conmigo. Y así ocurrió. Toda la vida. 2 de Samuel 9:3. O sea, que él perdió su independencia, dependía de otro. Imagínate si está brutal que David, cuando lo regresa al palacio, le dice, tú vas a comer en mi mesa, y le dice a uno de sus criados, el terrenito aquel que está allí, tú sabes aquel terreno que le vas a dar ese terreno y tú y tú van a cultivar lo que se va a sembrar allí para él. Porque él era lisiado de los pies. Había perdido su independencia.
Pues obviamente vemos eso. Ahora, hay una promesa bien bonita en Isaías 46:4. Isaías 46:4, una promesa que dice, aún hasta la vejez, yo mismo os sustentaré y os guardaré. Aún hasta la vejez, yo mismo os sustentaré y os guardaré. Isaías 46:4. Ocho. Viene, que nos quedan un par de minutitos. Número 8. Número 8 es la pérdida de estabilidad emocional. ¿Ok? La pérdida de estabilidad emocional. Ansiedad, depresión, ¿verdad? Mire, uno de los ejemplos más brutales de la pérdida de estabilidad emocional en la Biblia está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. ¿Sabe qué historia es esa? La historia de Elías. Después que venció a los profetas de Baal y le dio una pela a los profetas de Baal, se escondió en una cueva y cayó en desesperación y en depresión y se quiso morir. Ok, ese fue Elías y Dios le tuvo que hablar. Entonces, él dice que escuchó un terremoto y Dios no estaba ahí. Y el fuego y Dios no estaba ahí hasta que escuchó el silbido apacible. ¿Ah? Y ahí Dios le habló en el silbido. Pero eso tiene una enseñanza poderosa. ¿Por qué si Elías estaba en ese proceso, en ese momento, había perdido su estabilidad emocional, estaba en ansiedad, estaba en depresión, quería morirse? Porque Dios le habla por un silbido apacible. ¿Alguien sabe? Porque cuando tú estás en depresión y en ansiedad, tu mente y tus emociones están oyendo mil cosas y mil voces, ¿verdad que sí? Pues Dios tuvo que hablarle en un silbido apacible para callar su mundo interior y decirle, escúchame a mí, no tus emociones. Y en ese silbido Dios le dijo, ¿qué tú haces ahí acostado? ¿Qué tú haces ahí quejándote? Señor, es que me quieren matar y yo soy el único que queda. Tú no eres el único que queda. Yo tengo otros profetas más que no han doblado sus rodillas a Baal. Tú no eres el único. Levántate y sigue para adelante. Yo estoy contigo. Pero eso fue en el silbido apacible. Las emociones y la ansiedad tuvo que hacer. ¿Ok? Miren lo brutal como Dios trabaja eso. ¿Ok? Así que la pérdida de estabilidad emocional. Y ahora hay una promesa tremenda sobre el asunto de la pérdida de estabilidad emocional en Primera de Pedro 5:7. Apúntelo. Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. O sea, echando, y cuando dice echando toda nuestra ansiedad sobre él, es que tú la echaste y la dejaste allí. No la vuelvas a recoger. ¿Ok? Número 9. Está la pérdida de propósito o de esperanza. La pérdida de propósito o de esperanza. Y uno de los ejemplos más tremendos que yo encontré en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre la pérdida de propósito y de esperanza, está en Lucas capítulo 24, versículo 17 al 21. Lucas capítulo 24, versículos 17 al 21. Y esa es la historia de los discípulos que iban camino a Emaús y que estaban desanimados tras la resurrección, tras la crucifixión de Jesús. Estaban tan desanimados que el mismo Jesús se les tuvo que aparecer personalmente para volverlos a animar. Esos hombres iban con una pérdida de esperanza y de propósito. O sea, ellos habían dicho, mira, mataron a Jesús y ahora qué vamos a hacer y ta. Y Jesús le decía, pero ¿qué está pasando? No, bueno, tú no te has enterado, tú no eres de aquí, tú no sabes lo que pasó, brother. Eso está en todos los canales de televisión.
No, ¿qué pasó? Mira, que mataron a Jesús, el Nazareno, y bla, 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 nosotros teníamos la esperanza, bla, bla. Hasta que lo invitan a que se quede en la casa con ellos y él parte el pan y ahí se le abrieron los ojos. Y dijeron, espérate, si eres tú. Ahí se fue la desesperanza. ¿Okay? Y la promesa para eso es Jeremías 29:11 también, que ya yo lo leí y ya yo lo mencioné en otro de los propósitos también. 11. Número 10, con este terminamos. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente que le pasa esto por causa, obviamente, del dolor no resuelto o de la pérdida. Y es que tienen la pérdida de la fe y de la confianza en Dios. Pérdida de la fe y de la confianza en Dios. Y el ejemplo más tremendo que yo encuentro en el Nuevo Testamento de la pérdida de fe y confianza en Dios es un hombre que se llamó Tomás. Juan capítulo 20, verso 24 al 25. Juan capítulo 20, verso 24 al 25. Tomás dudó de la resurrección hasta ver las señales en las manos de Jesús. A él le caía bien el refrán que dice, muchachos, si se no cree ni en la luz eléctrica. A ese era así. Mira, te enteraste, Jesús resucitó, entró aquí, pasó por esa pared, se sentó con nosotros, nos habló y él. Sí, mijo. Cuéntame una de vaquerito ahora. Están tostados, todavía ustedes no han superado la muerte. Están viendo cosas. Eso no es así, no sean embusteros. Sí, pero lo vimos eso. Es más, mira, yo te voy a creer si él se aparece aquí ahora mismo y me enseña las marcas de las manos. Y ¡pum! En ese momento apareció. Y Jesús le dice, mete tu dedo ahí. Se acabó la pérdida de fe y de confianza en Dios. ¿Qué? No sale escrito que respondiera o que Tomás respondiera. Exacto. A lo mejor yo creo que se desmayó. Y la promesa para ese punto número 10 está en Juan 20:27, que fueron palabras del mismo Jesús a él, o sea, al mismo Tomás. Juan 20:27 le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Okay? Quiero terminar con esto. Cada pérdida en nuestra vida puede convertirse en un terreno para Satanás sembrar duda, depresión, ansiedad y derrota. O cada terreno de pérdida de nuestra vida puede convertirse en el terreno donde Dios revela su gracia, su consuelo y su restauración. Te quiero dejar esta frase y frases que yo le digo a personas que vienen a mi oficina cuando tienen situaciones de pérdida. Dependiendo de la situación, ¿verdad? Yo le he dicho esta frase. Lo que no comprendes ahora, lo vas a entender después. Por cada lágrima derramada hay una risa que florece. Y por último, cada pérdida trae una ganancia. ¿Usted sabía eso? ¿Verdad que sí? Julie, ¿qué ganancia trajo la pérdida de tu esposo? Bueno, a mí me ayudó a depender más de Dios. Tu vida espiritual se disparó mucho más. Sí. Que nadie me puede hacer feliz, solamente Dios. Muy bien. Otra de las cosas que yo recomiendo cuando hay pérdida es que todos los días expreses gratitud por el milagro de la vida.
todos los días. Más allá del dolor de las pérdidas, verás que es una de las formas de disfrutar de la victoria que se pagó por ti en la cruz del Calvario. Agradece por todo lo que tienes y por lo que no tienes. ¿Ok? Por quienes están contigo y por los que se fueron. Por los que están y por los que no están. Por la abundancia y por la escasez. Por la petición contestada y por la que aún no ha sido contestada. Eso es importante. ¿Estamos? ¿Aprendieron algo hoy? Dígame, joven. La frase, lo que, ok, sí. Eso es, lo que no comprendes ahora lo vas a entender después. Y más aún, Romanos capítulo 8, verso 28, todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora no lo entiendes, pero luego lo entenderás. Y esa palabra le aplica mucho a la esposa de Charlie Kirk. Ella quizás no entiende lo que ha pasado, pero ya está viendo los efectos de todo. ¿Ve? ¿Cuáles son los efectos? Los millones de jóvenes que están abandonando su vida pasada, viniendo a Cristo, y están abandonando ideologías e ideas perversas, políticas, antibíblicas, para alinearse entonces ahora a luchar para que por la fe, número uno, ¿verdad? La fe, la familia y la patria. Y de otros países también, exactamente. Europa y otros más. O sea, ella, obviamente, eso también le debe servir de que el impacto que su esposo tuvo ha sido tan fuerte que nadie lo va a poder borrar. Nadie lo va a poder borrar. Y eso siempre sucede cuando alguien da su vida por lo que cree, un mártir. La semilla se multiplica. ¿Ok? Se multiplica grandemente. Y como dijo el presidente del Hillsdale College, que habló allí en el viejito, él dijo, Charlie Kirk murió físicamente, pero vivirá para siempre. El asesino morirá y nadie lo recordará. Eso es una realidad. ¿Quién se acuerda de Judas? ¿Alguien se acuerda de Judas? Imagínense que si ni el nombre usan para ponerle a un hijo. ¿Usted ha visto a alguien que se llame Judas? Nunca. Entonces imaginen un salón de clase. David Colón, ok. Julio Vinto Colón. Judas, todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo tú te llamas? Hasta el nombre quedó estigmatizado para siempre. Es increíble, pero esa es la realidad. ¿Ah? Sí, quedó marcado, sí. Sí, porque tú no escuchas que a nadie le pongan Judas. A nadie. Es más, si algún padre va al registro demográfico a ponerle Judas al hijo, yo creo que hasta el que lo inscribe le dice, pero, aguanta. ¿Tú estás seguro? No venga a hacer esto, yo me niego a tener que... Bueno, vamos a despedir la gente de la grabación. Gracias por estar con nosotros en esta clase de hoy.